De hecho, tenemos dos cosas para hablar. Tenemos para hablar esto, terminar de resolver esto, que creo que es buena práctica de punteros. Y después ver el TP1 en enunciado y esas cosas. Estaba pensando, todavía no lo subí porque no sé si voy a cambiarle más cosas. Creo que no le cambio nada, lo subimos como está y ya está. Yo sé que van a poder hacerlo. No va a ser muy complicado. Bien, empecemos por esto. O mejor no, mejor empecemos por el TP. No quiero quedarme sin tiempo al final de la clase para ver el TP. De hecho, creo que es mejor idea ver rápidamente el TP. TP. TP1 enunciado. De hecho, déjenmelo abrir en Visual Studio que tengo el plugin de Markdown. Ahí está, ahí está. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el TP1? Después de la clase se los subo y se los paso. ¿Sí? Lo que tienen que hacer para el TP1 es... no es muy distinto al TP0 en el sentido de que le vamos a dar un punto C, un punto H con función, ustedes tienen que implementar en el punto C. ¿Sí? La idea es la misma. No me importa. Lo que tienen que hacer, en definitiva, son dos cosas. Iba a decir tres, pero son dos cosas. ¿Sí? Tienen que completar los dos archivos .h. Bueno, los dos .h están en la cabecera. Si ustedes tienen que completar los .c, tienen que implementar los .c de esos .h. El primer archivo consta en una utilidad que permite leer y parsear archivos CSV de a línea. ¿Sí? Esto ya lo saben hacer. Saben abrir archivos. Saben parsear líneas, separarlas por coma, punto y coma, lo que sea, lo saben hacer. Lo hicieron para el TP0. No es necesario que reutilicen lo que hicieron en el TP0. Estaría bueno si lo hacen, pero no es necesario. Muchas veces lo que pasa es que lo que hicieron en el TP0 funciona, pero quizás no está tan bueno. ¿Sí? Muchas veces les va a pasar siempre, de acá hasta que se mueran. Escriben código, hacen algo y, bueno, funciona. Y después, si lo reescriben desde cero, les queda mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya tienen una idea de cómo encararlo o quizás dicen, no, sabes que probé esto, ahora pruebo otra cosa y les queda mejor. ¿Sí? Entonces, a veces está bueno reutilizar, pero cuando están aprendiendo, a veces está bueno reescribir. Si puede reutilizar lo que hicieron en el TP0, me parece perfecto. ¿Sí? Es un poco la idea. Por lo menos reutilizar ideas o quizás alguna parte. ¿Sí? Ustedes vean. Pero bueno, la primera parte es eso, es implementar una funcionalidad que le va a permitir parsear archivos CSV de a líneas. Y un segundo archivo que es para crear Pokédex con Pokémones y no mucho más. ¿Sí? No es muy complicado lo que hay que hacer. Y después tienen que implementar un TP1.c que va a hacer uso de esas dos cosas para leer archivos con Pokémones. ¿Sí? Cargarlos en el Pokédex, mostrarlos por orden alfabético y después contabilizar cuántos hay de cada tipo. Porque en este ejemplo había tres eléctricos, dos de fuego, uno planta, uno agua, etc. ¿Sí? No es mucho lo que tienen que hacer, creo yo. ¿Sí? Leer el enunciado es uno de los consejos para la elaboración del trabajo, leer el enunciado y la descripción de las funciones. ¿Sí? No escribir código a lo loco. Primero vayan compilando y vayan probando que funcione, porque típica de, che, el TP ya casi lo tengo hecho, sabes que ya está, ¿sí? Ya está. Todavía no lo compilé, pero ya está, me falta muy poquito. No, eso no funciona nunca. Ustedes tienen que hacer el archivo, así que no importa. No pueden modificar los .h, ¿sí? Si modifican el .h y lo hacen funcionar, perfecto, pero después cuando lo suban al bot, el bot usa los .h originales, no les va a compilar. No les va a pasar las pruebas. Pero bueno, básicamente el problema que suelen tener es no me hacen caso a estas cosas, ¿sí? Van a tener que implementar pruebas. Dejé las pruebas acá, no. Perfecto. Ah, están las pruebas de alumno. Listo. Las pruebas de alumno, sí, las que tienen que hacer ustedes. Hay una sola prueba que es que se puede abrir archivos CSV sin problema, pero bueno. La idea es que ustedes implementen sus propias pruebas. El martes que viene, creo que es el martes que viene, vamos a hablar de pruebas, de cómo hacer sus pruebas, así que igual ya vieron el TP0 cómo están hechas las pruebas. Acá tienen un ejemplito, pero vamos a ver un poco más de cómo implementar pruebas que les sirvan a ustedes. ¿Sí?
tienen que explicar teóricamente o explicar con diagramas cómo quedan las estructuras y elementos en memoria. Un poco lo que venimos haciendo siempre. En este caso, bueno, yo les mostré que esto queda así o lo que sea. En el caso del TP van a tener seguramente, y mira, por ahí tengo, en el stack tengo una estructura que adentro tiene un puntero y esto apunta a una cosa del stack, que acá tengo otra estructura que adentro tiene un puntero y un entero y este puntero apunta a un string que es así, ¿sí? No sé, y acá tengo el cero. ¿Sí? Lo que sea necesario que ustedes necesiten explicarle al corrector para que se entienda qué es lo que hicieron, cómo pensaron el problema. ¿Sí? Muchas veces hacer estos diagramas no solamente sirven para explicar, sino para entender. Como decimos acá, che, ¿por qué doble puntero? Bueno, cuando hicimos el diagrama se entendió mejor por qué doble puntero, por qué necesitamos un doble puntero. ¿Sí? Esto acostúmbrense a hacerlo para cuando se encuentren un problema. Dibujen lo que están haciendo, dibujen lo que están haciendo, no lo que creen que están haciendo, ¿sí? Porque no es lo mismo. Entonces se ponen a dibujar, no, estoy haciendo esto. Y después vas con el diagrama y vas al código, che, no estás haciendo esto. Vos crees que estás haciendo esto, pero no es lo mismo, ¿sí? Presten atención a los diagramas y háganlos, ¿sí? ¿Qué más? Y explicar la complejidad computacional de cada una de las funciones que se piden implementar. ¿Cuáles son las funciones que se piden implementar? Son estas que están acá. csv.h tiene 3. Abrir archivo CSV, ¿sí? Que intenta abrir un archivo CSV para la lectura. Y le vamos a pasar un separador, por ejemplo, coma, punto y coma, lo que corresponda, ¿sí? Abre el archivo y lo deja listo para leer. Leer línea CSV. Leer línea CSV, ¿qué va a hacer? Va a recibir este archivo abierto. Le voy a especificar cuántas columnas quiero leer de la siguiente línea, ¿sí? Por ejemplo, en esta línea quiero leer. Creo que para el TP, para este TP le dejé que son todas las líneas iguales, así que siempre le van a pasar 3, 5, no sé, lo que haga falta. Y después le van a pasar un vector de funciones, donde cada función, cada elemento de la función, de cada elemento del vector es una función que va a parsear cada uno de los campos correspondientes. Por ejemplo, si yo tengo mi archivito de ejemplo, digo este archivito correcto, tengo un string, una letra y un número. Esto va a recibir un vector de 3 funciones. La primera función va a ser parsear un string, la segunda función va a ser parsear un carácter y la tercera un entero, ¿sí? Y después un contexto, que sería un puntero para pasarle de contexto a cada una de esas 3 funciones. Lo mismo que hicimos recién, nada más que con vectores. Y después una para cerrar el archivo. Y después la de Pokédex. Definir estos tipos nada más porque me puse a definir tipos y dije, che, ¿cuántos tipos? Hay un montón de tipos. Y bueno, están limitados estos tipos nada más. Si es desconocido, lo lamento. Podría poner un define desconocido. No importa, no va a pasar. Tenemos la definición del Pokémon. Pokédex, ustedes tienen que definir la estructura, ¿sí? Lo mismo que el csv.h, lo que va dentro de esta estructura lo tienen que definir ustedes. ¿Sí? Y después tienen estas funciones, crear Pokédex, agregar un Pokémon al Pokédex, decir cuántos Pokémon tienen capturados en el Pokédex, buscar un Pokémon por nombre, iterar Pokémones, iterar es lo que estamos haciendo recién, sí, fíjense que es muy parecido a lo que hicimos. Este sería el puntero, el vector de enteros. Este sería la función que le estamos pasando. El contexto es literalmente lo que hicimos en clase. No pueden decir que no saben hacerlo. Obvio. Y un destruir, ¿sí? Son todas cosas que saben hacer. Que alguno me diga lo contrario, por favor. ¿Sí? Si lo reto. En definitiva, van a venir al punto C. ¡Apa! No, la implementación. Ah, estoy con la implementación. No, tendría que. Bueno, Epa, esa parte la borramos del video. Implementación no. Lo mismo con Pokédex. Claro, yo abrí implementación, no abrí el enunciado. Bueno, no importa. No importa. Vamos a ejemplo, ¿sí? Tienen que. El ejemplo, esto sí se los doy yo, para que vean cómo se usa. Es un ejemplito que usa el CSV, ¿sí? Abre un archivo CSV, le dice lo voy a separar por punto y coma. Le paso 3 funciones, en este caso, una que crea un string, una que lee un carácter, una que lee un int, ¿sí? Se usa de esta forma. Es simplemente un ejemplo de cómo se usa, nada más. Es un ejemplo de uso. Y ustedes van a tener que implementar un tp1.c que de nuevo haga lo que se pide en el enunciado, que es esto, ¿sí? Es esto. Leer un archivo de Pokédex. Ahí les
Puse un archivo de ejemplo de qué formato tiene que tener. Lo que no significa que para las pruebas nuestras vamos a usar este mismo archivo. Podemos usar otro. ¿Sí? Tiene que mostrar los Pokémon ordenados alfabéticamente y tiene que contabilizar cuántos hay. ¿Sí? Eso va en tp1.c, que no lo voy a abrir porque aparentemente me equivoqué de cosa. ¿Alguna duda con respecto a lo que hay que hacer? ¿No hace falta pasar el archivo como argumento? ¿A quién? ¿Al TP1? Sí. ¿Sí? Sí, de hecho, si te fijas acá en la imagen de ejemplo, no sé si se llega a ver, pero fíjate que es TP1 y se le pasó como parámetro de ejemplos Pokédex.csv. Se pasó por parámetro. ¿Está bien? ¿O te referías a otra cosa? ¿Tiago? No terminé de entender, profe. Nosotros, además de el TP1.c, ¿qué más tenemos que implementar? Los .h. Obvio. Toda la funcionalidad, todo. Tenés que hacer que funcione de principio a fin. Ok, ok. Gracias. Y nada. ¿Alguno más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Esto sí, esto es lo que van a recibir. El punto C, tienen la estructura esta, tienen que rellenar la estructura con lo que necesitan acá adentro, tienen que completar las funciones. Lo mismo acá en Pokédex.c. ¿Qué va dentro de Pokédex? No sé, ustedes díganme qué necesitan guardar en la estructura, implementen las cosas. TP1, lo mismo. ¿Qué hay que hacer en el TP1? Bueno, no sé, ya saben lo que hay que hacer, complétenmelo. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Cerramos ahí el tema. A los .h no hay que implementarles nada. Los .h son simplemente declaraciones de cuáles son las funciones que existen. Un archivo .h te dice, tu programa tiene estas tres cosas, por ejemplo, estas tres funciones. Pero no hay código. En el .h por regla general no va código. Hay veces donde sí va código, pero tómense como regla general que no. ¿Sí? No va código en el .h. Salvo contadas excepciones que no importan en este caso. Bien, ahora sí. Ya que terminamos con el TP, volvamos a esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? Creo que son 2 semanas. Hoy es 29, seguramente el 15 se entrega. Por ahí, no te quiero mentir. La fecha para subir pruebas del TP1. ¿Qué? ¿Por qué hay que puntero una función que es tipo bool? Bueno, si lees el enunciado, como el enunciado dice, lean el enunciado y lean el punto H y explica qué es cada cosa. 15 de septiembre, está bien, 15, sí, sí, sí. 2 semanas. En realidad son más de 2 semanas. 2 semanas y unos días. No es nada que no hayamos implementado en clase, les digo, ténganlo en cuenta. Si repasan las clases van a ver que no es tan complicado. ¿Lleva tiempo? Obvio que lleva tiempo. Por más que yo les diga que no es nada que no hayan visto, no lo dejen para el final, porque si lo dejan para el final no lo van a poder hacer. Porque no les va a funcionar. Todo lleva tiempo, es correcto. Sobre todo hacer las pruebas. Bien, ¿por qué esto no funcionaba? ¿Por qué cuando yo lo cambié a char esto dejó de funcionar? ¿Quién me sabe decir? Porque el puntero no sabe a qué tamaño de byte, a qué número de bytes apuntar o mirar. No quiero decir que no, pero si me pones eso en un examen yo no te puedo aprobar. Necesito siento que estás por el camino correcto, pero te falta un toque. Cuando justifican algo, justifíquenlo completo. No es, no sabe cuántos bytes hay no sé dónde. ¿Quién no sabe cuántos bytes hay y en dónde? ¿Y en qué lugar? ¿De qué estamos hablando? Está cerca, pero te falta un poco.
Bueno, que no, o sea, que es un puntero void y vos directamente estás queriendo leer los enteros sin primero castear Volvamos para el atrás en tu puntero. explicación. Vos lo que supongo que me estás hablando de la función iterar. Me estás diciendo que la función iterar recibe un void pointer. Así ¿Qué es. problema hay con este void pointer? El problema del void pointer es que eh, no está casteado, o sea, no apunta a una cantidad determinada de bytes, porque un char pointer eh, apunta hacia un byte y un in pointer apunta o mira, no sé cómo explicarlo, hacia 4 bytes. Estás bien, estás por ahí. La realidad es que todos van a... No es tanto a qué apuntan, porque todos apuntan a lo mismo, digamos. Si yo acá te tuviera que dibujar un char pointer, te lo dibujo así. Un in pointer te lo voy a dibujar así. Y un void pointer te lo dibujo así. Y si están apuntando, yo acá tengo un vector de cosas. Tengo bytes. Cada byte tiene un valor, no sé cuál es. ¿Sí? Y yo digo que estas tres cosas apuntan a lo mismo. Los tres van a apuntar a lo mismo. ¿Sí? La diferencia está en cuando usás el puntero. Cuando yo uso un puntero a char y lo desreferencio, si yo desreferencio el puntero, el tipo del puntero le dice a C sobre cuántos bytes hay que trabajar, que eso es lo que vos me estabas queriendo decir. Si esto es un char pointer y yo desreferencio este byte, este puntero, lo que está diciendo es, anda a esta dirección de memoria, listo, acá. Y en esta dirección de memoria, ¿qué hago? Bueno, anda a buscar un byte. Entonces va a buscar esto. ¿Sí? Si lo hago con este, que es in pointer, dice, anda a esta dirección de memoria y anda a traerme un elemento. El tamaño es de tamaño, el elemento es de tamaño int, va a buscar 4 bytes. ¿Sí? Si esto es un void pointer, le decís lo mismo, dice, bueno, anda a este lugar de memoria y tráeme un elemento. Y el elemento es de tipo void. ¿Cuántos bytes ocupa un void? Bueno, no existe eso, no existe el elemento void. No sabe cuántos elementos void. Y Lucas, para, entonces, ¿cómo funciona esto? No, esto no está funcionando. Acá hay un problema que yo se los presenté en la primera clase, les dije que GCC es el villano. Cuando yo compilo esto y digo gcc iterar.c o iterar y lo lo que sea, esto me lo compila, pero si yo le digo compilámelo con el estándar 0.29, creo que igual me lo va a compilar, no hay problema. Si yo le digo pedantic, me va a decir hay un problema con tu código, mirá que yo te lo voy a compilar, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la línea 26 tenés un puntero de tipo void pointer y estás aplicando aritmética de punteros sobre ese puntero de tipo void. Línea 26. ¿Qué significa sumarle un número a un puntero? Bueno, según lo que me dijo Lucas en clase, ¿no? Si yo tengo este puntero que es char pointer, este es int pointer y este es void pointer, ¿sí? Si yo tengo un char pointer que apunta acá y le sumo 1, bueno, apunta al siguiente byte y apunta al siguiente byte y apunta al siguiente byte a medida que le voy sumando enteros. Si este es un int pointer, esto es un asterisco obviamente, y apunta acá y le digo sumale 1, bueno, de acá pasa acá. ¿Por qué? Porque sumarle 1 es sumarle un elemento. Cuando le sumo otro, hace otro salto de 4 bytes. Al void pointer tengo el mismo problema. Cuando le sumo 1, ¿qué significa? Avanzar un elemento, avanzar el puntero hasta apuntar al siguiente elemento. Como no sé de qué tamaño es void, en teoría yo no podría hacer eso. ¿Sí? Porque ¿cuál es el siguiente elemento? No sé. No sé cuál es el siguiente elemento. ¿Y por qué compila? ¿Y qué hace cuando compila? Bueno, cuando compila, GCC lo que está diciendo es void pointer. ¿Sabes lo que significa? Si el void pointer apunta acá, void pointer más 1 significa el siguiente elemento. O sea, te lo toma como si fuese un char pointer. Por eso se rompe todo, básicamente.
podemos agregar un parámetro a la función para especificar qué tipo de dato quiere y de ahí creas un int pointer o char pointer según el dato. Es la idea, no es tan directo. Bien, ya sabemos que esto no se puede hacer. Lo que vamos a hacer es vamos a cambiar esto, vamos a dejarlo como int por ahora. Acá, int pointer, esto dejémoslo igual. Pero sí Profe, pero vamos... entonces, de las dos formas andaba mal. ¿De cuáles dos Como, formas? onda, haciendo tanto int como char. Así con el void decís vos, sí. Ah, ok, listo. Porque es lo mismo, porque vos en vez de avanzar un entero estás avanzando un byte. Ah, claro, El- nosotros en la anterior teníamos int ahí arriba. sí, Y ahora lo quisimos generalizar y no funca. pero vos, lo que teníamos acá en realidad no es esto. Recuerden que lo que teníamos nosotros era un vector en el stack. Entonces, hay una diferencia ahí. Ahora vamos a ver más en detalle qué está pasando. Pero empecemos por acá. Dejemos el vector, dejémoslo como vector de enteros. Sabemos que esto estaba funcionando. Si yo dejo esto así, yo sé que esto estaba funcionando, ¿no? Lo compilo así, lo corro. Yo sé que eso está funcionando. Hasta acá estamos bien. Ahora, lo que quiero de alguna forma es hacer que esto siga funcionando bien, pero cambiando esto de int a void. ¿Sí? Lo que me dijeron es, bueno, no solamente pasa la cantidad, sino también pasa el tamaño. ¿Sí? No me acuerdo cuál es el orden estándar de esto. Si es primero tamaño, después cantidad. Es primero, está bien, primero cantidad, después tamaño. Listo. Size t, tamaño. Este tamaño va a ser el tamaño de cada elemento. Entonces, en este caso, acá voy a pasar cantidad y acá voy a decir size of número. ¿Sí? Que sería size of int. En este caso, pero para no escribir después, tener que reemplazar el int por char, es ¿de qué tipo es números? Es int pointer. Bueno, lo que apunta sería un int. ¿Sí? Entonces, para hacerlo de forma genérica y después no tener que cambiarlo, lo que estoy diciendo es esto, hacemos así. Acá, esto acá. Hasta acá, esto va a seguir sin funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque sigo teniendo el mismo problema. Está bien, yo lo cambié a void pointer. Sí, no sé qué es. Lo cambié a void pointer, le agregué un tamaño, pero no lo estoy usando. ¿Sí? Entonces, no funciona. Lo que me podrían decir es, bueno, ¿qué me podrían decir? ¿Cómo hago esto? ¿Le podemos sumar la cantidad ¿Cómo le sumo la cantidad? en la aritmética? O sea, en vez de No más. puedo aplicar aritmética sobre void. Ok, Ese es el problema. hasta ahí llegué. No, es que está bien lo que dijiste. Como dijo alguien ahí, es i por tamaño. Pero si yo dejo esto así, lo que va a pasar es, primero, que GCC se va a seguir quejando, ¿no? Va a decir, mira, estás aplicando aritmética de punteros. Nosotros sabemos que, bueno, lo está tomando como byte. Esto podría funcionar. De hecho, funciona. ¿Sí? Pero esto, si lo compilan con los flag que le pasamos nosotros, no les va a compilar. Porque todos los warnings lo toman como error. Entonces, esto no les compilaría directamente. ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo? Y mira, Lucas, si yo quiero moverme byte a byte, simplemente casteo esto a char pointer y ya está. Yo sé que char es un byte. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Y acá se me va a quejar de, está bien, mira, si lo tratás como char, en realidad se te queja porque estas están trabajando con int pointer. Entonces, acá tenemos un problema. Y el problema es que yo estoy casteando int chart a
Bueno, ¿cómo solucionamos? ¿Sabes qué? Hacé todo esto y agregale otro casteo. Vamos a poner otro casteo más. Le vamos a decir todo esto. ¿Hiciste la aritmética de punteros? ¿Obtuviste un puntero? Sí, listo, voy pointer. Listo, ahí se deja de quejar. Entonces transformamos el puntero en un puntero a char. Avanzamos los bytes que necesitamos. Y después decimos, bueno, eso supone que es un boy pointer. ¿Sí? Lo castea solo. Hasta acá parece que somos un poco más felices que antes. ¿Sí? Funciona y todo. Pero, pero, nos falta algo como para hacer esto genérico, ¿no? Esta función. Porque acá lo que le estoy. Dentro de esta función todavía queda implícito que los elementos que estoy tomando acá son punteros, ¿no? Y eso no es correcto. Son punteros enteros. Y no son más punteros enteros. Porque vimos que pueden ser punteros a char, pueden ser punteros a cualquier cosa. Entonces no me queda otra que decir que esto es un boy pointer. ¿Sí? Podríamos crear otra variable en la cual el tipo dependa del tamaño. Eso no sé si es un mensaje de antes o si es de ahora. Creo que es de ahora. ¿Cómo harías eso? ¿Cómo creas una variable cuyo tipo dependa del tamaño? Y lo he pensado, pero hay muchos tamaños. O sea, podríamos, por ejemplo, con el if, chequear cuál es el tamaño que nos pasaron, si es de 4, por ejemplo, y crear una variable dentro del if Está y bien, pero si, asignarle, si te pasan 4 por ahí era un entero, y si te pasan 8 quizás era un float, un double, y si te pasan 25, 40, 50 porque era un Pokémon, no sé, lo que sea. claro, claro, por eso ¿Cuántos casos es lo haces? que me he Infinitos pensado. casos. Cada tipo nuevo tendrías que agregar un caso nuevo. Sí, sí. No sirve. No se puede hacer eso. Entonces, por ahora intentemos avanzar por acá. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo está bien, ahora hay que transformar esto a void. Si estos son void pointer, estos pasan a ser void pointer. Void pointer. Van a ser todos void pointer. Acá se nos va a empezar a complicar la fiesta un poco. Ahí está. Void pointer. Si estos son void pointer, voy a tener que codificar el tipo dentro de la función, ¿sí? Yo sé que esto es mostrar entero, entonces lo voy a usar sobre vector de enteros. No voy a ser tan nabo, ¿sí? Entonces esto yo sé que es un int pointer. Listo, lo casteo en pointer porque yo sé que lo voy a usar con vectores de enteros. Multiplicar por n. Bueno, en realidad acá no me queda otra que especificar el tipo de nuevo. Tengo que mover el tipo para que esto sea genérico y no especificar el tipo acá. A las funciones específicas sí le tengo que poner el tipo. ¿Sí? No me queda otra. Entonces esto va a ser así y acá lo que me va a quedar es que eh, pongamos int pointer y igual a n. ¿Sí? Esto va a ser y. ¿Sí? Que tenemos acá la misma situación. Nuestro int va a ser este. Acá que tenemos de nuevo la misma situación. Actualizar paridad. Yo sé que este va a funcionar para enteros, así que necesito usar i. La pregunta es, después de todo esto, ¿esto sigue funcionando? Multiplicar por n, ¿qué dice acá? Ah, le cambié el nombre, multiplicar int por n. Ahí está. Compila sin errores. Funciona. Bien. Y ahora lo que nos quedó es que en realidad tenemos un iterar que es un poco más genérico que antes, pero las funciones van a tener que ser específicas para lo que yo quiero hacer. La pregunta es, ¿hay forma de hacer esto aún más genérico?
Depende. A ver, empecemos primero viendo qué podemos hacer con esto. ¿Sí? Si yo cambio esto a char, ¿ustedes piensan que esto va a funcionar? Y sí, pero por alfabeto, ¿no? ¿Qué, Va a qué significa? multiplicar el código de ASCII de la tabla. Va a dar otro. No, 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 verdad, ¿qué me están hablando? Porque ya, no, ¿qué me están hablando? Pará, pará, pará. Son los códigos ASCII son números, pará, ¿de qué me están hablando? Lo- los números. ¿Por qué me están hablando de caracteres ASCII? Es importante que lo sepa yo, así les puedo corregir. Porque el vector es de caracteres. Es de chars. Los chars son números de un byte. No importa acá la distinción de si son números o letras. Es lo mismo. Las letras son números. Los números son letras. Entonces funciona. Yo hubiese dicho que no, pero miremos. A ver. Compilar compila. Funcionar no funciona. Gané yo. La pregunta es ¿por qué no funciona? ¿Hay algo que sí funcione de acá? Yo creo que no. Está bien. La respuesta es no, no va a funcionar. Nunca va a funcionar. ¿Por qué? Yo antes les di la respuesta, ¿no? Si se fijan, de hecho, para que quede más explícito por qué no funciona, pongamos así, acá pongamos máximo entero, acá pongamos, puse int, pongamos entero, es porque estas funciones ahora son específicas para enteros. Entonces, si esto, yo acá le estoy pasando un int pointer, va a funcionar. Pero si le paso un char pointer, este va a desreferenciar y va a buscar 4 bytes en vez de 1, y el número que sale acá va a ser cualquier cosa. ¿Te hago? Y pero si cambiaras todo esto, ¿funcionaría? Si cambiara todo esto a int, No, cambiaras todo esto tipo a char, todo lo que está como si quiero hacer cosas con char, necesito funciones que trabajen con char. claro. De eso no me voy a escapar nunca. Entonces esto... pointer. Está, ¿sí? Entonces si yo hago eso... Y yo digo, en vez de mostrar entero, digo mostrar char. Esto, por lo menos, debería funcionar ahora. Ahora sí me va a mostrar los números. Fíjense, no me muestra caracteres, son números. ¿Sí? Ahora me los va a mostrar. Por supuesto que si vos me decís, Lucas, pará, son caracteres. Estoy haciendo un mostrar char. ¿Puedo hacer un mostrar char que muestre caracteres como caracteres ASCII? Por supuesto, lo puedes hacer. Porque es específico para mostrar char. Son caracteres no imprimibles. Por debajo del 32 creo que ya les había hecho. ¿Sí? No son imprimibles, así que no tiene mucho sentido en este caso. Pero de nuevo, el precio de tener una función de iteración genérica es que las funciones que se aplican sobre esas cosas genéricas tienen que ser específicas, porque en algún momento la especificidad tiene que entrar. ¿Sí? Entonces voy a necesitar un mostrar char, voy a necesitar un multiplicar char. Necesito algoritmos específicos que de última tiene sentido, ¿no? Porque ahora vamos a agregar otra cosa que es un poco más rebuscada. Bueno, no sé si rebuscada, pero buscar máximo char, por ejemplo. Char. Y actualizar paridad char. Y ahora vamos a ver hasta dónde podemos llegar con la genericidad y qué otras cosas podemos hacer. Sería
char. ¿Sí? Y ahora, si yo intento descomentar esto. Opa, ¿no era así? Ah, no sé. Ah. Si yo intento descomentar esto, voy a tener que cambiar esto. Esto tiene que ser un char. Y esto no es mostrar entero, esto es mostrar un char. Y esto es multiplicar un char. Y esto es mostrar un char. Y esto es buscar máximo char. Y esto es actualizar paridad char. Y... ¿había uno más? Bueno, y ahora sí, esto va a funcionar. Por supuesto que tenemos un overflow, porque cuando multiplicamos esto por un número más grande, me voy a pasar de 255, que es el máximo, va a dar la vuelta, va a quedar negativo, pero bueno, es lo que hay, ¿sí? Y ahora lo que tengo de ventaja es que puedo tener una función de iteración. Quiera iterar lo que quiera iterar, lo puedo iterar, ¿sí? Voy a poder iterar lo que yo quiera. Déjame pensar si puedo iterar lo que yo quiera o si me está faltando algo. Dejemos esto así. Limpiemos un poco el código. Pasemos a iterar 2.c. Saquémonos cosas de encima. Olvidémonos de los char, volvamos a int. ¿Sí? Saquemos todo lo de char. Ya vieron que funciona. Ya me creen que funciona. Hagamos otra cosa. Multiplicar char no me sirve. Mostrar char no me sirve. Perfecto. Acá pues pongamos entero. Acá pongamos entero. Entero. ¿Qué quiero hacer ahora? De hecho, estas cosas también. Voy a volar un par de cosas de acá. ¿Qué puedo volar de acá? Ya de la pared no me importa. El máximo. ¿Puedo dejar el máximo? Ah, puedo dejar el máximo. Puedo multiplicar una vez en vez de dos. No hace falta tanto ruido, ya vimos cómo funciona. Estamos bien. Suficiente. Esto no lo voy a usar más. Está bien, quedamos con eso. Tenemos nuestro iterar genérico. La pregunta es, ¿esto lo puedo usar para cualquier cosa? Bueno, ¿qué sería cualquier cosa? Porque hasta ahora lo que estamos iterando, para que vean la diferencia, o qué es lo que estoy planteando, lo que yo estoy iterando es, tengo algo en el stack, ¿sí? Es así, esto es un vector de enteros. ¿Sí? Entonces yo tomo de A4, esto sería un entero, esto sería otro entero, y así. Podemos iterar también en el caso de que yo tenga, en vez de tener un vector de enteros, o un vector de chars, o un vector lo que sea, si yo tuviera, por ejemplo, un vector de punteros a cosas, y cada cosa es un puntero a algo, ¿podría iterar esto también? ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, ¿qué podríamos tener? Puntero bueno, de hecho todo esto saquemos todo. Dejemos solamente el iterar. Hagamos así. Char pointer, nombres. Y yo tengo, por ejemplo, Lucas. Tengo, por ejemplo, ¿quién más? Lisandro, que ahí habló. Me recuerda un poco a nodos y listas esto. ¿Quién más tenemos en el chat? Marla. Tenemos Lara. Tenemos María. Bien. Tenemos esto. No son números, son nombres. Bueno, tendría... hice mal. Nombres. Tengo esto.
Empecemos por lo más sencillo. ¿Puedo usar este iterador para mostrar los nombres por pantalla? Esto sería mostrar string. Probemos. ¿Cómo hacemos? Porque ahora esto es diferente, ¿no? Esto tiene esta forma y cada uno de estos apunta a un lugar de la memoria donde hay un string que en realidad, si miramos la memoria, esto es un lugar de la memoria donde hay bytes y cada byte, esto es L, U, C, A, S y un 0, ¿sí? Por ejemplo. Entonces tenemos eso. Queremos mostrar string. ¿Cómo hago esta función? ¿Qué recibiría? Primero, ¿qué devuelve void? ¿No? Sería mostrar string. De parámetros ya dijimos que esto empieza con un void elemento y un void pointer contexto. ¿Cómo hacemos que esto funcione? Muy sencillo. ¿Qué pondrían acá? Según lo que vimos recién. Yo pondría un char pointer nombre igual a elemento. ¿Por qué? Porque yo sé que cada cosa de acá es un char pointer. Entonces cada cosa que me pasan es un char pointer. ¿Y después qué harías? Intentaría imprimir ese nombre. Printf porcentaje S, coma nombre. A ver si funciona. Vamos a hacer. Nombre. ¿Quién dice que esto funciona y quién dice que esto no funciona? Le falta el elemento nulo. ¿Elemento nulo? ¿Qué elemento nulo? Castear. Castear. Bueno, corrámoslo porque creo que no me van a responder. Iterar 2. Le falta el elemento nulo, no anda. ¿A dónde le falta un elemento nulo y dónde lo pongo? En cada nombre, no. Esto es un string literal. Esto el 0 lo pone solo. De hecho, esto lo hicimos en otra clase. Lo hicimos con objdump. Sí. Si querés ver el archivo compilado, si te fijas dentro del archivo compilado y buscamos los nombres que tienen que estar por algún lado, acá, si te fijas, fíjate que viene el nombre Lucas, L, U, C, A, S y después viene un byte que es 0. El 0 lo pone solo. Fíjate que después de cada nombre acá, Lisandro termina, le pone un 0. ¿Sí? María termina, le pone un 0. El 0 está, el 0 lo pone solo. Cuando vos pones un string literal, eso ya sabe que es un string. De nuevo, en C no es un string si no tiene un 0 al final. Por lo tanto, si es un string, tiene que tener un 0 al final. Esto sabe que es un string, le pone el 0 al final, no hay forma de que no lo haga. ¿Por qué no funciona? Profe, acá podemos hacer lo mismo que habíamos hecho antes, de nombre más 0 y tomaría todo el primer elemento, ¿o no? Funciona solo con el anterior. ¿Nombres más 0? Claro, Acá. Es lo mismo que sí, nombres. tomaría, Nombres más 0 y, digamos, sumarle 0 es lo mismo. claro, claro. Si yo digamos, lo vuelvo a correr, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pues, agarrar el puntero y sumarle 0 no cambia nada. Elemento sub 0. ¿Sí? ¿Algo mejoró? No. Están muy equivocados. Están muy equivocados. ¿Pero por qué está Ya va. pasando Si esto? yo hago Sí. el printf de nombre, estoy
imprimiendo una dirección de memoria, ¿no? Tipo, tendría que acceder a ese valor. Viene Me por estoy equivocando. ahí, pero ¿qué significa entonces? Tipo, si yo, por ejemplo, dentro del printf pongo, en lugar de nombre, pongo asterisco nombre, que se imprime. No compila. No compilaría, ok. O sea, yo creo que Bueno, ahí te estoy lo compila, imprimiendo. pero de nuevo. Tomamos GCC, iterar 2. ¿No se queja? ¡Qué genio! No se queja. Bueno, este sí se queja. Porque está mal. No sé por qué, no sé cómo hacer que GCC se queje de esto, pero Clank se queja, está mal. Porque en realidad lo que decís está bien, pero ¿por qué? Por lo que hicimos antes. Cuando nosotros definíamos las funciones, nosotros veníamos acá. Teníamos acá un puntero, un vector de números. Pero la función, ¿qué recibía? ¿No es un pointer? Cada una de esas funciones recibía un puntero a estos elementos, no recibía el elemento. Entonces, cada una de las funciones va a recibir un puntero a este puntero. No va a recibir el puntero, sino un puntero al puntero. O sea, esto va a Claro, ser un char pointer nombre. Y ahí sí tiene sentido y deja de quejarse del asterisco. Ahí sí. ¿Mm? claro, y no los mostraba porque eran menos de 32. No, no lo mostraba porque era cualquier cosa. Listo. No lo mostraba ¿por qué? Porque ¿qué es lo que estaba haciendo? Lo que le estábamos pasando a cada función es, por cómo hicimos el código, le estábamos pasando este puntero. ¿Sí? Estábamos pasando este puntero. Y después, cuando avanzábamos, estábamos apuntando a este puntero. Porque le estamos sumando el tamaño de un puntero. Entonces vamos avanzando de puntero a puntero. Y yo estaba tomando esto como si fuese un string. Pero esto no es un string. Esto es una dirección de memoria. Acá tenés 1, 2, 5, 7, no sé, son números. Entonces cuando viene a imprimir esto, dice, tomalo como un string. No sé qué es eso, no es un string. ¿Sí? Son números. Son números que representan una dirección de memoria. Por eso había caracteres que eran parecidos. Esto. Porque seguramente todas las direcciones de memoria son parecidas y tenían algunos elementos que se le parecían. Y en particular tenían una arroba en el medio. Y bueno, estábamos en una zona de memoria donde todos los punteros tenían un 64 por ahí metido. Y está. ¿Sí? Y por eso salían todos los punteros iguales. Eh, pero no era esa la respuesta. Lo que teníamos que hacer era eso. Teníamos que ser conscientes de lo que está pasando. Es un puntero a puntero. Y decir, bueno, este puntero está apuntando al string que yo quiero. Entonces yo voy con este puntero a buscar el string y imprimo ese string. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta y eso fue lo que pasó acá. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, esta función de iteración nos permite iterar cualquier tipo de vector, sea un vector de strings, un vector de enteros, un vector de punteros a enteros, un vector de Pokémon en la Pokédex, lo que sea, un triple puntero lo puedo iterar siempre que yo especifique funciones con el tipo correcto. ¿Sí? En este caso, el tipo correcto, de nuevo, void pointer es genérico. ¿Qué me están pasando? Cualquier cosa. ¿Cómo sé cuál es esa cualquier cosa? Bueno, yo lo tengo que saber. ¿Por qué lo tengo que saber? Porque yo soy el que está pasando las cosas. ¿Sí? Yo le pedí a la función iterame esto. Yo sé que me va a pasar un puntero a cada cosa. Entre un puntero a un char es un puntero a char y es un char pointer doble. ¿Sí? ¿Está bien? Consulta. Si en lugar de ser un char pointer nombres hubiese sido char nombres, o sea, un vector de nombres, ahí sí sería un puntero simple dentro de mostrar string, ¿no? O sea, supongamos que quitamos char pointer nombres, lo dejamos como char nombres, y ahí ya no necesitaría un puntero doble dentro de la función, ¿o me equivoco? No sé dónde. Por probar Mira, nomás. no sé si lo que me estás diciendo es. O sea, si vos le sacás el puntero, se te rompen porque no serían strings, serían letras. O sea, char nombres es un vector de Claro, letras. no sé qué es lo que me estaba pidiendo hacer, pero lo que puedes hacer es esto. No sé si esto es lo que querés hacer. Cantidad, no, esto sería strlen de nombres sub 0 y acá le ponemos, bueno, 1.
Y acá le ponemos mostrar carácter. Acá le ponemos null, porque no quiero hacer nada con eso. Vamos a incluir string.h. Está. Pero ahí lo que le estoy pidiendo hacer es iterar un nombre. Iterar un string. Iterar un string, si itero un string, estoy mostrando los caracteres. Mostrar carácter le puse. Carácter. ¿Sí? Entonces, ahora yo sé que el elemento que me están pasando, ¿qué es? Es un puntero a cada uno de los caracteres. Entonces, esto sí es un puntero a char y sería la letra. Y entonces, letra es un carácter. Letra. Así. Entonces, esto terminaría deletreando el nombre. ¿Sí? Lucas. Ok, listo. ¿Todos entendieron eso? Perfecto. Bueno, esto cubre más o menos las dudas que tenían con punteros a funciones o con void pointers o con no sé qué otro problema tenían con punteros. ¿Alguna cosa que les gustaría ver más de punteros antes de que los largue con el TP1? Ahora tengo más dudas que antes. No. Puede, permiso, ¿puede explicar de vuelta, perdón, la línea? Ah, bueno, se ve la línea. Lo de que teníamos un void pointer, entonces lo casteábamos a char, pero después de vuelta lo casteamos a void pointer. Sí, eso no está bueno. ¿Qué significa esto? Separémoslo. Esto significa, yo sé que tengo un void pointer. Un void pointer no puedo hacer aritmética de punteros porque aritmética de punteros, cuando yo le sumo algún puntero, es sumarle tantos bytes como sean necesarios para avanzar un elemento. Como el elemento es void, no tengo tamaño, no puedo hacer eso. Si compilo con los flags estrictos, no me deja. Entonces lo que yo hice fue decir, voy a suponer que mi puntero es números, ¿sí? Es un char pointer en vez de un void pointer, le asigno un tamaño. ¿Por qué? Porque yo sé que char es un byte. Y yo sé que quiero avanzar esta cantidad de bytes. Entonces, lo que voy a decir es que puntero va a ser igual a puntero más y por tamaño. ¿Sí? Eso va a hacer que mi puntero avance hasta donde yo quiera. ¿Sí? Tenía el puntero, me dijeron avanzar esta cantidad de bytes. Como es un puntero a char, lo puedo avanzar esa cantidad de bytes. Ahora, si yo agarro esto y lo paso acá, ahora sí no hay ningún problema. Ahí está. Ahí no hay problema porque ahora es el problema que había antes era que yo lo había dejado con que estas funciones recibían un int pointer. Entonces por eso tenía que volver a castearlo a otra cosa. Porque si esto es char, de nuevo, no hay problema cuando es casteo de un puntero a void pointer o de void pointer a un puntero. Esto es char pointer. Esta función recibe void pointer. ¿Hay problema? No. La función antes recibía un int pointer. ¿Hay problema? Sí. ¿Por qué? Porque es un char pointer. Bueno, entonces lo castea void pointer para que se hiciera solo. Por eso es que estaba todo ese matete de cosas ahí. Era simplemente un ida y vuelta. Acá, como esto ya es void, no hay problema. Dice, está bien, tengo un char pointer. Pasarlo a un void pointer, no hay problema. ¿Sí? Pero lo casteo a char, ¿por qué? Porque quiero avanzar esa cantidad de bytes. Y si puntero fuese un int pointer, que la función reciba un void pointer tampoco tiene problema, ¿no? ¿Cómo? O sea, si puntero en vez de ser un char pointer fuese un int pointer, Pero ahí significa tampoco. otra cosa. Sí, sí, sí. Eh, ignorando el resto del código, yo me refiero a que la función f tampoco tendría problema, ¿no? O No, sea, porque de nuevo, recibe void. Si vos de uno de los lados tenés void pointer, no hay problema. Yo acá tengo perfecto. void pointer, acá tengo cualquier tipo de puntero, no hay problema. Yo acá tengo cualquier tipo de puntero que no sea void pointer. Y acá tengo cualquier otro tipo de puntero que no sea void pointer. Y no son iguales, sí hay problema porque son punteros, son tipos diferentes. No puedo mezclar tipos. La única excepción es void pointer. Void pointer se mezcla con cualquier otro tipo simple. Otro puntero. ¿Sí?
creo que lo anterior, lo de fvoid, char, números más tamaño, lo cambiamos por esto. Lo cambiamos porque había un int. Sí. Con la guía 1 se resuelven estas cositas, unas cositas. Ah, bueno. Ya ustedes. Pero hay que castearlo de nuevo a void. De nuevo, acá no hay que castearlo a void porque esta función f recibe como primer parámetro void. Entonces, cualquier cosa. Profe, Sí. disculpe, pero, o sea, si en o sea, donde dice main, en lugar de ser char pointer nombres, sería in pointer números, ya la función de iterar es, tipo, tira un error, ¿no? ¿No? Puedo tirar números. Esto, de hecho, ya lo hicimos recién. Números. Tengo números y tengo los números. No sé, estos números. Así, tengo estos números. Y digo iterar. Iterar números. ¿Cuántos números? 4 números. ¿De qué tamaño? Size of int. Sí. ¿Qué quiero hacer? Quiero mostrar entero. ¿Cómo es mostrar entero? Bueno, mostrar entero es. Esta ya la habíamos hecho. Mostrar entero es una función que recibe void pointer entero, recibe un void pointer que no vamos a usar, así que lo ignoramos. Y esto va a ser printf de porcentaje i int pointer e, ¿sí? De referencial. Mostrar entero and declare. ¿Cómo le llamé? Mostrar entero. Mostrar Entero. enteror. Sí. Ahí. ¿Sí? Y ahí muestra 7534. Es lo mismo. No importa lo que sea. Vos lo que tenés que definir es. Tenés que tener claro cuáles son los tamaños de las cosas y qué es lo que querés hacer con cada una de las cosas. Ok. ¿Mm? Profe, ¿podría repetir una vez más en el que usas un puntero doble para iterar, que iteras las palabras? Los nombres, digo. Esta parte, Ajá. de nuevo, es. Si empezamos por el último ejemplo que hicimos, que fue de los números, yo tengo un vector. Este vector lo que tiene es un 2, un 8, los hago más grandes porque son enteros, un 7 y son 4, ¿no? Y un 3, no sé qué números le puse. Le puse estos números. La función que yo recibo acá, o la función que le estoy pasando acá es mostrar entero, recibe un puntero a cada uno de los elementos del vector, ¿sí? ¿Qué está haciendo mi función de iterar? Mi función de iterar, empezando por un puntero que apunta al principio del bloque de memoria, va avanzando de a 4 bytes, o de la cantidad de bytes que sea, avanza un size of int, ¿no? Int. Va avanzando esa cantidad de bytes. Lo que significa es que yo sé que mi vector tiene bytes, yo le digo que avance el tamaño del byte, yo sé que mi vector tiene ints, yo le estoy diciendo que avance de a ints, cada vez que desplace el puntero va a obtener un puntero al siguiente elemento. Entonces a mi función lo que le estamos pasando es este puntero. Entonces f de x, en este caso, va a recibir este puntero, ¿sí? Este puntero. Yo sé entonces que recibe un puntero a cada elemento del vector. Si este es un vector de enteros, voy a recibir un int pointer. Acá la misma situación. Yo tengo, en este caso, ¿qué es? Tengo un vector donde cada elemento, ¿qué es? Cada elemento es un char pointer. O sea que es un vector de punteros. Es un vector donde cada elemento es un puntero. Cada elemento apunta a un string. El string es una sucesión de caracteres. En definitiva, estoy guardando la dirección de memoria donde se almacena el string. Cuando yo vengo a f de x, ¿sí? F de x. Y de nuevo, esto es un char pointer pointer. ¿Por qué? Porque es un vector, justamente un vector de punteros a char. Lo que le voy a estar pasando es un puntero a cada uno de estos elementos, lo mismo que antes, empezando por acá, me desplazo al segundo, al tercero, al cuarto, etc. Entonces, en definitiva, voy a estar recibiendo esto. ¿Sí? Y esto,
¿Qué es? ¿Esto apunta al string? No, esto no apunta al string. Esto apunta a algo que apunta al string. ¿Sí? Hola. No sé qué fue eso. Hola. Sí, 0. Entonces yo voy a recibir un puntero que apunta a ese puntero. Por lo tanto, no puedo decir que este puntero es el string, sino que a lo que apunta este es el string. Por eso acá cuando recibo esto, que es un char pointer, y le saco 1 con la desreferenciación para llegar al char pointer. Es básicamente eso. ¿No? El tema es que cada elemento, de nuevo, si yo miro cada elemento del vector, hagamos eso. Este elemento que está acá, ¿qué es? Este elemento es un int. Yo que recibo, yo estoy recibiendo un puntero a este elemento. O sea que estoy recibiendo un int pointer y mi función lo que tiene que hacer es desreferenciar esto. Yo que estoy guardando acá, bueno, cada una de estas cosas que está acá es un char pointer. Un char pointer, ¿no? Es un puntero a char. ¿Sí? Esto es un puntero a char. Pero yo lo que estoy recibiendo, digo, esto es esto, ¿no? Sí. Yo lo que estoy recibiendo es este lugar de la memoria que guarda eso. Estoy recibiendo un puntero a eso. Estoy recibiendo algo que apunta a este char pointer. Recibo un char pointer y por eso para mostrarlo necesito sacarle un asterisco. Es lo que estoy haciendo, ¿sí? En el primer caso recibo un int pointer, lo desreferencio. En el segundo caso recibo un char pointer, lo desreferencio. ¿Vieron la primera clase cuando les dije no entendieron mucho lo de punteros? Y ustedes me decían, sí, es fácil. No son conceptos, si ven que no son conceptos complicados, sí es la definición principal de puntero, ¿cuál es? Una variable que almacena dirección de memoria. Con esa dirección de memoria yo puedo ir a la memoria, ¿sí? Puntero doble, puntero triple, es lo mismo. ¿Qué es un puntero doble? No importa, sigue siendo un puntero, es una dirección de memoria lo que estoy guardando. Entonces, lo que difiere es qué es lo que voy a encontrar. Si tengo un puntero a int, cuando vaya a ese lugar de la memoria voy a encontrar un int. Si es un puntero a puntero a int, sé que lo que voy a encontrar cuando vaya ahí es un puntero a int. No es complicado, pero es difícil quizás inicialmente armar ese modelo mental de decir, esto funciona así. Es como una búsqueda del tesoro, si quieren, ¿sí? Yo sé que para llegar al tesoro tengo que recorrer dos lugares distintos. Tengo que ir al char pointer y después al char. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran consultar? Ya creo que esta es la última clase de punteros. Después de esto no hablamos más. Bueno, usamos punteros, pero no le dedicamos más tiempo a punteros. Tengo que ver el cronograma. Sí, correcto. Correcto. La clase de hoy era más práctica de punteros, ¿sí? Consultas de análisis de algoritmo, teorema maestro. Bueno, nadie consultó de la clase pasada, así que supongo que está bien. Presentación de TP1, ya lo hicimos. Ahora se la subo a GitHub. Y ya está, se acabó. Después no hay nada más de punteros. Después empiezan TDA, testing, práctica de TDA, análisis, lista, pila, cola, recursividad. Bueno, ya está. Por eso digo, si tienen alguna duda de punteros, es el problema. Si no hay más dudas de punteros, damos el tema por sabido. ¿A qué hora era para presentar el domingo? Es hasta las 23:59:59. No sé, jueguen con el tiempo porque si el reloj es medio distinto en el server y en su casa, están al horno. Profe, dijo que de teorema maestro había un apunte, ¿no? Sí, tiene que estar subido. Ok, perfecto. Sí, perdón que me meta de la nada. Lo subió ayer Abril cuando. El- Porque te acordás que te la pregunté que si presentación, estaba. no el apunte. Claro, claro. Sí, el apunte también está, pero la presentación no estaba. Ujú. Los RPL están buenos. Sí, en RPL tienen para practicar punteros. De hecho, para eso están, para que los usen.
que de hecho esos de RPL creo que no son. No me acuerdo. Creo que esos no son obligatorios. Debería fijarme. Pero está bueno que los hagan, ¿sí? Es para que ustedes se autovaloren y digan, no, estoy flojo en este tema, lo hago. Teorema maestro solo se usa para recursividad. Es que teorema maestro justamente te da la solución de la ecuación de recurrencia. Entonces, para otra cosa no nos sirve en esta materia. Profe, una consulta. Veo que hay 2 guías que son entregables más adelante. ¿Entregables en qué sentido? No eran obligatorias que había que entregarlas o no había que hacerlas. Hay varias guías de RPL. Claro, Hay 2 guías que son obligatorias para aprobar la cursada. eso. Hay otras 2 guías que son obligatorias si quieren acceder al final reducido. Si no, no. Perfecto. Yo tenía una duda porque estaba haciendo un ejercicio ayer y creo que hice un bucle indefinido sin querer. Y lo entregué así Sí, eso termina en timeout, no pasa nada. en Tama, pero después hice el ejercicio bien y me quedó bien, pero me seguía apareciendo estado timeout. No pasa nada. Sí, sí, eso Pero de se hecho sigue contando como bien, si... sí. Ah, perfecto. Gracias. Mira, si te querés quedar tranquilo, vamos a hacer así. No, está bugueado RPL a veces y aunque lo hayas hecho bien, se queda en timeout. A Sí, mí sí, me es un pasó. bug conocido. Si lo buscan ahí en Discord, no son los primeros que lo encuentran. No, por eso lo digo. Pasa por todos eso los lo digo. cuatrimestres. Pues yo Así que fui, no. busqué el Discord y de repente había 5 más atrás mío diciendo, che, me quedo en timeout. Dije, listo. Si yo busco acá, busco a. Para. Tiago, acá. No sé cuál es el ejercicio que decís que te quedó en timeout. ¿Qué guía era? No, lo había hecho la vez pasada y ahora justo que entré de vuelta al ejercicio era el de archivos que hablamos hoy. Y hoy que entré vi que me quedó así, pensé que me había quedado en éxito. No El sé qué de guía la guía es. 0. Está en la 0, creo que es el último. Guía 0. Fíjate que la guía 0. Bueno, me aparece en rojo el tuyo. 0 envíos, dice. Repaso ese. ¿El 13? No, el No, 12. el 12 era el que hablamos Fíjate, hoy. bueno, Entonces, fíjate que me aparece en verde. Bueno, me figura que hiciste 42 entregas. Pero fíjate que me aparece en verde. O sea, a nosotros nos aparece que lo hiciste bien. O sea, no perfecto. importa lo de timeout. 42 entregas. Bueno, estuvo practicando. Está bien. No sabía qué hacer con el F. No me acuerdo la función. Pero buscaba ejemplos en Google y me salían todas cosas más complicadas y no sabía qué hacer, así que probaba. Ujú. No se ríe, no, está perfecto. Cuando hay ganas de aprender, no hay barreras. Bueno, listo, cerremos entonces tema puntero, cerremos la clase, vayámonos a dormir. Vamos así.